Amén. Entonces, el tema de hoy es permanece. El tema de hoy es permanece porque en la Biblia se habla muchísimo acerca de permanecer en Dios. Lo leemos en diferentes partes de la Biblia. Tenemos que permanecer en Él. Y es importante preguntarnos, y hoy vamos a responder a esas preguntas. Primero, ¿qué significa permanecer en Dios? Segundo, ¿qué cosas nos impiden permanecer en Él? Ahora que ya lo sé, ¿qué puede impedir que yo permanezca? Y tercero, ¿cuál es el resultado de una persona que permanece en Dios? ¿Cuál es el resultado de vivir una vida permaneciendo en Él? Así que vamos a responder a la primera pregunta. ¿Qué significa permanecer en Dios? Juan 15:4, si lees Juan 15:4, que te recomiendo leer el capítulo 15 en tu casa, en este día, cuando llegues a tu casa, o en la noche, ¿verdad? Que puedas leer Juan 15, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Déjame esa primera parte. Gracias. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanecer en Él significa vivir en una comunión constante con Dios. Una comunión constante. Muchos pensamos que estamos cerca de Dios. Pero te pregunto, ¿un enchufe cerca de la tele la hace funcionar? El refrigerador, si está cerca del enchufe, bien cerca, es más, está así, a 1 milímetro de distancia, ¿funcionará? No, ¿verdad? Necesitamos conectarlo. Más allá de una simple cercanía con Dios, necesitamos estar unidos a Él. No solo estar cerca, sino unidos. Permanecer es buscar a Dios constantemente, leyendo su palabra, orando, pasando tiempo con Él. Y la decisión de permanecer no puede estar basada en nuestras emociones, porque mis emociones muchas veces me van a traicionar y me van a decir, hoy no quiero nada con Dios, hoy me pasó algo malo, hoy estoy enojado, enojada, estoy triste, hoy no quiero leer la Biblia, hoy no quiero venir a la iglesia o al grupo, hoy no quiero. Esas son mis emociones. Esas son mis emociones tratando de hacer que yo me separe de Dios. Pero permanecer es una decisión que necesitamos hacer en lo más profundo de nuestro corazón. Decidir permanecer es una batalla constante contra las cosas que en un momento veremos que quieren impedir que tú te conectes con Dios todos los días. Una forma práctica de poder permanecer en Él es tomar el reto que hemos lanzado de 365 días en la palabra. Es la primera semana, hoy es el día 4. Son 365 días para leer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El día de hoy, por ejemplo, fue Proverbios, capítulo 1 y 2. Lo leí en la mañana, habla de la sabiduría, habla de las ventajas de la sabiduría, y yo te animo a que tú también puedas tomar ese reto. Si ya lo estás haciendo, te animo a que continúes, que no lo dejes. Y si no sabes aún cómo, te hablaremos más de ello en los anuncios. Pero es bien fácil. Solo tienes que entrar a Facebook, entrar al grupo de 365 días y cada día les damos la lectura y un reporte para que juntos podamos ver, ya lo leí y lo reporto, ¿verdad? Lo marco y queda de que ya leí lo que me corresponde ese día. Esa es una forma práctica de permanecer en Dios. Porque entre más lees la palabra de Dios, más lo conoces a Él y más Él te conoce a ti. Porque empiezas a leer cosas aquí y no te va a gustar tal vez todo lo que leas. Pero es Dios que como una espada está atravesando tu corazón para ser la persona que Él quiere que seas. Entonces te animo a que entres en este reto y que sigas adelante, que no te desanimes. Si se te va 1 o 2 días, tú sigue adelante, recupéralos y vas
vas a ver la diferencia en tu vida, definitivamente lo verás. Segundo, quiero decirte que permanecer en Dios también significa recordar el evangelio del que tú y yo al creer fuimos salvos. Recordar el evangelio que nos trajo salvación es una necesidad para nosotros y en especial para aquellos de nosotros que al estar viniendo a la iglesia muchas veces normalizamos el mensaje de la cruz y ya no nos hace sentir mucho. Porque bueno, ya lo he escuchado, Cristo murió por mis pecados, etcétera. Pero necesitamos recordar y meditar constantemente. El evangelismo no es solo para los nuevos, es también para los viejos, para nosotros, para los que ya lo hemos escuchado, para que lo recordemos. Eso era lo que Dios le decía al pueblo de Israel constantemente. Les decía, no olviden lo que pasó en Egipto. Cuando lleguen sus hijos y les pregunten, repítanselo, para que ellos se lo digan a sus hijos y para que sea constantemente transmitido este mensaje de salvación. Para que cada vez que las personas sepan de qué fuimos salvas, sientan una vez más en su corazón ese agradecimiento por haber sido rescatados por pura gracia. No podemos olvidar nunca que estamos aquí por pura gracia, que nuestro destino era el infierno, que nuestro destino era una vida absurda y sin propósito. Nunca podemos olvidar la importancia que eso tiene. Porque muchas veces cuando tú olvidas de que fuiste salvo y el precio que se pagó por tu alma, comienzas a alejarte de Dios. Y mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1. Es Pedro escribiéndole a ya cristianos, no a los nuevos. No es una carta de evangelismo para los nuevos, es una carta para los que ya son creyentes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Teníamos una vida absurda sin Cristo. Una vida sin propósito, una vida vacía. Y tenemos que recordar constantemente de qué fuimos rescatados. Tenemos que constantemente darle gracias a Dios por su preciosa sangre. ¿Quién daría a su hijo para morir por ti? ¿Quién daría lo más preciado que tiene por nosotros? La historia del evangelio es la historia del héroe muriendo por el villano. Nosotros somos los enemigos de Dios que fueron rescatados por la sangre de Cristo. Entonces, el evangelio tiene que ser constantemente recordado en nuestro corazón. Decir todos los días, estoy aquí por gracia. Estoy aquí porque Dios me amó tanto. Estoy aquí y puedo leer su palabra, puedo adorarlo, puedo orar y ser escuchado porque un día un hombre decidió entregar su vida por mí. Amén. Eso no podemos olvidarlo nunca. Que yo merecía el infierno y por gracia recibo el cielo. Eso necesitamos estar recordando. Y permanecer en Dios también significa, y esto es algo que no es tan fácil a veces de llevar a la práctica, pero significa ajustar mi manera de pensar. Ajustar constantemente mis pensamientos y mis acciones a la voluntad de Dios. Eso es permanecer en Él. Permanecer en Él no es inclusive venir todos los días a la iglesia, pero salir de aquí y vivir desenfrenadamente. Pasar un tiempo en la iglesia, adorar a Dios y después irme a mi casa, gritarle a mi esposa, vivir
en la mentira, hacer lo que me dé la gana, odiar a mi vecino. Eso no es permanecer en Dios. Mira lo que dice la primera carta de Juan acerca de la relación que hay entre permanecer y obedecer. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, está ahí cerca de Pedro. Primera carta de Juan, capítulo 3. Quiero leer los versículos 23 y 24. Primera carta de Juan, capítulo 3, 23, dice, también está en pantallas, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos, ¿qué? Permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Qué buena pregunta. Y de inmediato la responde: por el Espíritu que nos dio. Entonces, Juan está diciendo que yo no puedo ser incongruente con mi vida. No puedo manifestar acciones que parece que soy cristiano, asistiendo a eventos, tal vez compartiendo tiempo con otros en la iglesia, y después odiar a mi hermano, odiar a mi vecino, odiar a los que me hacen mal, tratarlos igual que como ellos me tratan. Está diciendo Juan que si queremos permanecer en Dios tenemos que obedecer su palabra, y que la obediencia es sinónimo de permanencia. Permanecer es sinónimo de obedecer. Entonces, yo, en lugar de tomar el castigo, la venganza en mi propia mano, si alguien me hace algo, si alguien me lastima, me ofende o hace algo que me molesta, yo tengo la decisión de permanecer en Dios para perdonar a esa persona o hacer mi propia voluntad y separarme de Dios para agarrar venganza, para decir, el que me le hizo me la paga, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la decisión de permanecer o no con obedecer su palabra. Y lo más hermoso es que el Espíritu Santo nos confirma si permanecemos o no permanecemos en Dios. Si tú en oración buscas a Dios, el Espíritu te puede confirmar que estás con Él. Pero tal vez ahora, en este momento, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: has estado lejos de Dios, has estado lejos de Él, porque aunque aparentemente has venido a la iglesia o aparentemente has buscado a Dios, realmente no lo has obedecido. Entonces, sin obediencia no hay permanencia. Puedes estar cerca o de lejitos con Dios, pero no lo estás obedeciendo. Como le pasó a Pedro. Cuando él negó a Cristo, dice que lo negó tres veces en esa noche, pero unos versículos antes dice que Pedro siguió a Jesús de lejos. De lejos. Entonces lo veía a lo lejos y él estaba esperando como que no se dieran cuenta, como que no lo vieran. Estaba cerca de Jesús, pero no estaba unido a su maestro. Estaba cerca de él, pero no estaba en él. Porque cuando le preguntaban, él lo negaba. Otra vez le preguntaban, otra vez lo negaba. Otra vez lo preguntaban, otra vez lo negaba. Aunque lo tenía a la vista. Eso fue lo que partió el corazón de Pedro. Y no quiero que nos pase que sigamos a Jesús de lejos. Que vayamos a la iglesia, pero hasta ahí. Que participemos de alguna actividad, pero nada más lo suficientemente lejos como para estar cómodo, hacer una vida cristiana o piadosa, pero no lo suficientemente unido como para obedecer su palabra. La prueba de permanecer en Dios es obedecer y ajustar mis pensamientos y mis acciones a lo que Él me dice. Amén. Entonces, ¿qué cosas pueden impedir que esto se logre? ¿Qué cosas pueden impedirme a mí acercarme, unirme a Dios? La primera cosa son las pruebas.
las pruebas que tenemos todos que atravesar en esta vida, tales como la pérdida súbita de un familiar, un accidente que le quita la vida a un hijo, a un esposo, a un hermano, a un padre, a una madre, un ser amado que pierde la vida. Nos empieza a preguntar, ¿será Dios bueno? ¿Estará Dios conmigo? Otra, las malas experiencias con otras personas. En especial si esas personas dicen llamarse cristianos, porque dices, o sea, se lo hubiera perdonado a quien sea, pero él que va a la iglesia, dice. Entonces tu mente empieza a decir, si él que es cristiano me hizo esto, ¿cómo será Cristo? Y vean cómo tratamos a Dios, como si nuestra fe estuviera puesta en la gente. Entonces me falla la gente y me alejo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puse mi fe en la gente y no en Dios? ¿Quién dice, me tocó un mal médico, no me vuelvo a tomar una aspirina en mi vida? Me tocó una enfermera que me trató feo, no vuelvo a ir a un hospital, si me rompo la pierna ya veré cómo le hago. Nadie decimos eso. Si tuvimos una mala experiencia en un hospital, con un doctor, con una enfermera, no decimos, ya no creo en la medicina. No. Pero si tenemos una mala experiencia con un hermano, con una persona, con alguien en la iglesia, ya no creo en Dios, ya no creo en la iglesia. ¿Por qué somos así? Porque nunca pusimos nuestra fe en el que nunca cambia. Porque nunca pusimos nuestros ojos en aquel que te ama incondicionalmente. Los pusimos en la gente. Tú nunca pongas tus ojos en mí, ni en el que está a tu izquierda o a tu derecha. Pon tus ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Es el único que puede sostener nuestra fe en medio de las pruebas y las dificultades. Y lo último que quiero decir al respecto es lo que el autor de Hebreos les escribe a aquellos que habían perdido casas, siendo encarcelados por su fe, que habían perdido bienes materiales y que algunos habían sido perseguidos de muerte. En Hebreos capítulo 10 yo te invito a que abras tu Biblia y que sigas la lectura, porque aquí el autor de Hebreos les está dando un ánimo a permanecer en Dios a pesar de las pruebas que están viviendo. Si yo te digo que no vas a tener pruebas, que tu vida va a ser muy tranquila por ser cristiano, ay de mí porque te estaría mintiendo. Ay de mí si yo te digo que la vida cristiana es cómoda y fácil. Porque al contrario, estos cristianos por su fe recibieron estos sufrimientos, por su fe recibieron estas pruebas. Y una prueba de nuestra fe nos va a hacer crecer para ser todoterreno. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, voy a leer del versículo 32 en adelante. Dice así: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, o lo que sería después de haber recibido a Cristo, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero el autor dice, ustedes no son de los que se vuelven atrás. Y es lo que quiero decirles a ustedes también. Nueva Esperanza, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Las pruebas no van a separarnos de Dios si nuestra fe está puesta en Dios.
Si nuestra fe está puesta en cualquier otra cosa, en el pastor, en la comunidad cristiana, en el mundo, en que me vaya bien, en mi salud, si tu fe está puesta en cualquiera de esas cosas, entonces cualquier prueba te va a separar de Cristo. Pero si tu fe y tu confianza están puestas en Cristo, te vuelves una roca inamovible que sabe que cualquier prueba en esta tierra no se compara a la gloria que vas a recibir con Él en el cielo para siempre. Amén. Entonces pon tu fe en Él. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y a veces nosotros pensamos que somos autosuficientes y podemos pasar esta vida haciendo a Dios a un lado. Dice el Salmo 10:4 en la PDT, quisiera que lo pusieran, gracias. Dice, los perversos dicen que no hay Dios porque están llenos de soberbia. No le dan lugar a Dios en su vida. Hasta ahí. No le dan lugar a Dios en su vida. Y dice otra versión, Dios no cabe dentro de sus planes. El que se cree autosuficiente, entonces no le da lugar a Dios en sus planes y en su vida. Tal vez le puede dar un día a la semana, tal vez le puede dar un instante, pero no le va a entregar su vida. No caigamos en el engaño de la autosuficiencia, de pensar que podemos lograr lo que sea que queramos sin Dios. Recuerden lo que dijo Jesús, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. No caigamos en el engaño de la autosuficiencia. Y lo último que nos puede alejar de Dios son los pecados que deliberadamente estamos haciendo. No aquellos en los que caemos y luego le pedimos perdón a Dios, sino aquellos en los que deliberadamente hacemos una y otra vez. Dice Isaías que nuestros pecados son los que nos separan de Dios y que nuestros pecados llevan a Dios a ocultar su rostro para no vernos. Cada que nosotros pecamos deliberadamente, cada que lanzamos una mentira, cada que nos ponemos a ver cosas indebidas, pornografía, insultando a otros, haciendo un chisme deliberado de una persona, cada vez que nosotros decidimos conscientemente pecar, le estamos diciendo a Dios, no te necesito en mi vida, yo quiero hacer mi propia voluntad. Pero luego viene una prueba y le estamos pidiendo algo, ¿verdad? Luego viene una situación difícil y ahí sí vamos con Dios. Pero Él te dice, ¿quieres permanecer en mí? Arrepiéntete de tu pecado. Deja atrás ese pecado y ven a la casa del Padre. Entonces, lo importante es reconocer cuál es el resultado en nuestras vidas al permanecer en Dios. Y el que mejor lo ilustró fue Jesucristo. Ahí en Juan 15, donde acabo de mencionarles, voy a leer Juan 15, los versículos del 5 al 8. Y quiero que identifiquen todas las cosas que son el resultado de vivir permaneciendo en Él. Todas las cosas que nos enseña aquí Jesucristo, que son el fruto de darle nuestra vida a Cristo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Versículo 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Wow. Primero dice que el que permanece en Dios da fruto. ¿Qué es el fruto? No te van a salir naranjas de las orejas, no te preocupes. El fruto son dos cosas, un cambio interno y un cambio externo.
El cambio interno es tu carácter. Cuando tú permaneces en Dios, tu carácter es transformado de adentro hacia afuera. Entonces, cuando alguien se te cierra, el Eric anterior ya hasta se hubiera querido bajar con un palo, pero el Eric que dio fruto dice: Dios te bendiga y voy a tranquilizarme. El que te aventó la basura en tu casa, tú ya estarías ahí tratando de ahorcarlo, pero el nuevo Eric que dio fruto recoge la basura y dice: Dios me pagará esta injusticia que me acaban de hacer. Y se tranquiliza. Entonces, una vida que da fruto es una vida transformada de adentro hacia afuera. Y otra cosa muy importante, si tú reconoces que es el fruto, sabes que vino de una semilla que se convirtió en un árbol y que luego dio más frutas. Y luego esas frutas dan más frutas y esas frutas dan más frutas. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es que si tú permaneces en Dios, vas a hablarle a otros de Cristo. Así como tú eres cristiano, después otros van a ser cristianos y entonces eso se va a convertir en una cadena de fruto. Y aquí estamos tú y yo porque un cristiano dio fruto, nos compartió el evangelio y ahora estamos escuchándolo. Entonces ahora nos toca a nosotros y sé que muchos de nosotros lo hacemos. Al compartirle nuestra fe a otro, somos esa semilla que ponemos en el suelo y que se convierte en otro árbol más. Entonces eso es el fruto, ese es el resultado de vivir en Cristo. Un cambio interno de carácter y un cambio externo para compartir el evangelio a otros. Impacto interior e impacto al exterior. Lo segundo que Jesús está diciendo aquí es que vas a tener certeza de salvación, porque dice: el que no da fruto, el que no permanece en mí, es desechado, es arrojado al fuego. Y yo no quiero que ninguno de nosotros tenga duda, inseguridad, incertidumbre de que si hoy te llama el Señor, ¿estarías con Él por la eternidad? ¿O serías arrojado al fuego? El que permanece en Él va a llegar al cielo y va a ver a Dios como su Padre, a Jesucristo como su amigo y al Espíritu Santo como su guía. Va a llegar y decir: estoy en casa, aquí pertenezco, no soy un extraño, no soy un ajeno, no soy un enemigo. Aquí está mi papá, aquí está mi Señor y aquí está el Espíritu Santo. Y esa es la seguridad de salvación más hermosa. Dios no quiera, si yo hoy me voy de esta tierra, estoy con Él para siempre. Y quiero que tú también tengas esa seguridad. Si ahorita suena la trompeta y comienza el Apocalipsis, yo voy a decir: qué bueno que ya empezó el Apocalipsis, vámonos con Cristo. Vámonos. Yo no tengo miedo. Y tú tampoco debes tener miedo si permaneces en Él. Pero si no permaneces, ten mucho miedo y arrepiéntete hoy para que vayas a tener una eternidad con Cristo Jesús. Amén. Lo siguiente que está diciendo, y es maravilloso, es: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Yo tuve que leer esto varias veces. No dice pidan sabiamente, dice pidan lo que quieran y se les concederá. Pero jamás voy a poder leer solo esa mitad del versículo. El versículo completo es: si ustedes permanecen, o sea, obedecer a Dios, todo lo que estamos diciendo, si permaneces en Él, entonces sí, pide lo que quieras, lo que tú quieras. Me imagino como ese niño, ¿no? Que el papá dice: vengan, ayúdenme a poner algo aquí en la casa. Y de los 3, 4 hijos, qué flojera, papá, yo tengo otras cosas que hacer, yo quiero hacer esto otro. Pero uno de ellos dice: yo te ayudo, papá, yo estoy ahí contigo. Y permanece con el papá. Y ahí está chambeando, hasta le pega, se duele, se pegó, se martilló el dedo, pero ahí sigue. Y luego el papá le dice: ay, ¿sabes qué? Me acordé que tenemos que ir a comprar esto a la ferretería. Vamos, hijo, vente. Y ya ve que los otros están por ahí haciendo otra cosa, jugando. Y dice: le voy a hacer caso a mi papá, voy a ir con él. Y va, permanece con el papá. Va a la ferretería, va a la tienda, cambian el techo casi, todo lo que estuvieron haciendo ese día. Y al final le dice: ay, papá, ¿y si vamos por unas hamburguesas? Claro, hijo, claro que sí. ¿Y si después vamos al cine y me compras un helado? Claro que sí, hijo, claro que sí. Porque ese hijo permaneció con su papá todo el día haciendo la cosa que que el papá le estaba pidiendo al hijo. Entonces es natural que el papá responda con esa bendición.
Y cuando tú permaneces en Dios, pídele lo que quieras. Porque un hijo que permanece en su padre no va a pedir maldades, no va a pedir cosas malas, no va a pedir cosas completamente perversas, va a pedir cosas sabias, va a pedir cosas buenas, va a pedir cosas que quiera y Dios se los va a conceder. Amén. Entonces, permanece en Dios para que pidas lo que quieras. ¿No quieres recibir lo que quieras? Permanece en Dios, permanece en Él. Y cierro con el último propósito que habla de que si permanecemos en Dios y damos mucho fruto, el Padre es glorificado. El último propósito es que Dios recibirá gloria. Ese es el propósito más grande de esta tierra. Cuando tú le das gloria a Dios con tu vida, estás viviendo la vida al máximo. Cuando tu vida le está dando gloria a Dios, estás cumpliendo el propósito por el cual viniste a esta tierra. No estás actuando egoístamente. La vida, entiendes que no se trata de ti. La vida no se trata de nosotros mismos. Se trata de un propósito más grande y ese es el reino de Dios, la gloria de Dios. Así que si hoy quieres permanecer en Él, te invito a que te pongas de pie para que ores junto conmigo y vivas la vida al máximo, la vida que Dios quiere para ti, la vida que el Señor está esperando que tomes, porque el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece su palabra. Eso lo dice Juan, no me lo inventé yo. El amor de Dios se manifiesta plenamente en aquel que obedece su palabra. Y yo quiero que tú vivas tan unido a Cristo que te parezcas a Él.